política hay hartos temas, ¿ah? Una cosa, como decían más temprano Juanita y Claudio, es que la llamada pauta de los medios, es decir, las convocatorias a medios de comunicación, hoy día no esté tan intensa, parece que todavía estamos con un post-Navidad, y otra cosa es que no haya temas de arrastre para conversar y analizar. Vamos a saludar esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano, inmediatamente para iniciar la conversación. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Esperamos que también nuestro primer invitado, el analista político, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Bienvenido, Mario, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nos acompaña también a la distancia el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, representante en la Cámara de Diputados y Diputadas de la región de Atacama, Jaime Mulet. Diputado, buenos días, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, saludar al diputado Mulet, a Mario que nos acompaña acá en el estudio y como dice Patricio, hay hartos temas que van a marcar también la semana. Uno de ellos es la reforma previsional que se va a discutir con suma urgencia, entiendo, durante esta semana y en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde lleva varios meses. Y han surgido novedades después del plebiscito respecto de esta reforma. Una es la que se anunció hace una semana, el lunes de la semana pasada, respecto de esta fórmula 321 que hemos comentado acá. Y otra novedad que queríamos también pedirles una reflexión es la propuesta de autopréstamo, que para contextualizar esto surge en el contexto, en el escenario de las conversaciones con los distintos partidos, entre ellos el Partido de la Gente, que ahora ya prácticamente no existe, ¿no? Y que elaboró esta propuesta del autopréstamo, que el gobierno la incluyó en su reforma. Esto ha generado reacciones, algunas contrarias y otras obviamente favorables, pero más que centrarnos en el autopréstamo, que es un tema en sí mismo, queríamos partir pidiéndoles una reflexión respecto de en el estado en el que está esta reforma y las posibilidades de avance que son bien escasas, ¿no? Mario, ¿qué te parece? Sí, esta fue la agenda post-plebiscito, la agenda por parte del gobierno post-plebiscito, tratando de situar la conversación, situar el tema de agenda del Congreso en otro lugar. Y qué mejor que hacerlo con una de las demandas históricas post-estallido social, e incluso desde antes. Esta es una demanda por parte de la ciudadanía que siempre encabeza los primeros lugares del ranking de los principales problemas del país, de las principales cosas a mejorar. Y proyectos de ley han habido tantos como precisamente iniciativas desde el Ejecutivo. Piñera lo intentó con un proyecto distinto, que fue el proyecto inmediatamente por estallido social. Ese proyecto no llegó a un buen puerto. Y finalmente tenemos esta fórmula, que es la última oferta o contraoferta del gobierno. Y tiene dos cosas que son interesantes, que yo creo que han sido muy criticadas desde el punto de vista de que se sale un poco de un proyecto de pensiones, pero que están vinculadas con hacer este proyecto popular con la ciudadanía. Uno de los problemas que tiene el proyecto es que cuando la gente le hablan de solidaridad, le hablan de pérdida de propiedad sobre los fondos. Y sabemos que la gente quiere de alguna forma seguir siendo propietaria de sus fondos, independiente de que pueda criticar al sistema de la AFP, independiente de que pueda criticar a las administradoras como figura en sí. Entonces, independiente de esa discusión, lo que hacen es ponerle dos cosas para que el proyecto sea atractivo. Una es la que tú decías, esta idea del autopréstamo, que no es una idea en realidad nueva, sino que es una idea que se viene discutiendo incluso hace más de 20 años, los primeros proyectos de retiro del 10%, cuando esta era una idea de derecha y no una idea de centro-izquierda. En esos primeros proyectos se incluía esta idea del autopréstamo. Entonces, aparece como una especie de ofertón hacia la ciudadanía, y hay una segunda, que es esta idea de las salas cuna, que también ha sido bastante criticada en el sentido de que este es un proyecto de pensión, entonces... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, al final esto no es una reforma para hacerse cargo del 6%, sino que es prácticamente como una especie de impuesto específico a la renta, una cosa así, porque va para otro fin distinto. Ahora, yo sí rescato dentro del proyecto de que el hecho de que ese 1% vaya a otra cuestión, lo que hace es que por parte de va a ser que para la ciudadanía el proyecto y esta discusión puede eventualmente ser más interesante, toda vez que está solucionando aparentemente dos problemas, el problema de pensiones y el problema asociado con la sala cuna. Ahora, ¿cuál es realmente la posibilidad de que este proyecto llegue a puerto? Eso depende de la oposición. Este es un gobierno minoritario y necesita de esos votos. Ahora,
La fórmula que propone la oposición, la fórmula que propone Macaya, es esta fórmula de avancemos hasta donde podamos. Si no hay acuerdo sobre el otro 3%, por lo menos legislemos sobre lo que sí se puede. Y si es que el gobierno lo que quiere hacer es sacar adelante una reforma de pensiones, al menos durante su mandato, debería encontrar esos espacios para dividir los proyectos de ley, lo mismo que le está pasando en pensiones y que también le está pasando en el pacto fiscal. Hay partes donde sí hay acuerdos, donde eventualmente puede salir un proyecto de ley. Bueno, Sí. que fue lo mismo que le pidió la oposición a Piñera, que dividiera el proyecto y así se aprobó la PGU y no el tema del pilar contributivo. Sí. Bueno, no me gustaría, diputado, estar en los zapatos del gobierno para este trámite legislativo. Es evidente que es difícil, que bueno que lo tenemos esta mañana, porque usted nos puede contar así con una mirada directa de cómo ha sido este debate. Pero me quería quedar, aparte de todo lo que nos quiera señalar, con algo que planteaba Mario. Esto de que las personas, y es cierto que lo rubrican las encuestas, ¿ah? Quieren ser propietarios de sus ahorros previsionales, pero al mismo tiempo quieren que mejoren sus pensiones, y ahí hay una paradoja porque, eh, y lo voy a decir como una afirmación mía, es como que está completamente invisibilizado que buena parte de las pensiones, especialmente las de más escasos recursos, se deben al pilar solidario, ¿no? Entonces hay ahí un problema, no sé si llamarlo de sentido común, ideológico, conceptual, que de alguna manera incide en la manera también en que los actores asumen posiciones en el debate político legislativo. ¿Cómo ve usted ese asunto? Bueno, efectivamente, y parto por eso, fíjate. Yo lo decía el otro día, el día 18, que nos juntamos distintos representantes de los distintos partidos a evaluar, entre otras cosas, el resultado del 17, quienes estábamos en contra, pero uno se hace una lectura de los últimos años, particularmente los últimos 4 años, del rechazo del 4 de septiembre pasado y del en contra de ahora. Bueno, entre otras cosas, uno dice, mire, la gente quiere aumento de pensiones, pero quiere mantener la AFP, de alguna manera. Esa contradicción que tú señalabas. Entre varias otras contradicciones, por lo menos que lo son para mí, pero para una parte importante de la ciudadanía aparentemente no lo son. Creo que esto es una derrota cultural, que el país, como lo han dicho algunos articulistas este fin de semana largo, ¿cierto? Más bien nos sitúa en el centro, no quiere experimentar con vías de centro derecha o de izquierda a propósito del mismo resultado constitucional. Y en la reforma previsional, creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo, diría yo, final, interesante. El gobierno postergó esta discusión para después del plebiscito el 17 de diciembre. Y el mismo lunes la ministra Jara nos exponía, ¿cierto? Y le expuso al país, obviamente, el anuncio de esta propuesta del 321. Yo creo que soy un poquito optimista en que creo que podría avanzarse de manera importante en este proyecto, ¿ah? Creo que hay algunos elementos que son muy importantes, como el 1%, que si bien es cierto, más bien claramente uno podría entenderlo como una cuestión más impositiva que previsional, pero de todas maneras mi impresión es que podríamos tener los votos en la Cámara de Diputados como para avanzar, ¿ah? Muy justo, pero es la impresión que estoy teniendo. Creo que de la democracia cristiana hoy día hay un sector que, si bien es cierto, tiene una representación baja en la Cámara de Diputados, pero creo que puede imponerse en orden a avanzar en este proyecto, aunque nos vamos a encontrar en el Senado con otra discusión o con otro cierto equilibrio un poco más cargado para la derecha. Pero mi impresión es que se puede avanzar. Creo que es indiscutible, que es un tema que no puede esperar, pero tampoco desde el mundo progresista podemos lisa y llanamente decir ya que el 6% que van a aportar los empleadores vaya directamente a capitalización individual y nos olvidemos de las pensiones actuales, que con el 3% de seguridad social buscan obviamente también mejorar las actuales y las futuras pensiones. Nos olvidemos de ese aspecto que es fundamental, ya que la derecha en esta discusión, ¿cierto?, donde señala siempre con mucha fuerza que el 6% vaya entero a la cuenta de capitalización individual, y en eso empatiza en parte con la ciudadanía, pero por otra parte la derecha no contribuye en buscar otros recursos a través de algún tipo de reforma
de orden derechamente impositivo para complementar las pensiones actuales y las pensiones futuras. Hemos ido perdiendo un poco esa batalla de entender que el sistema de AFP es un sistema que fracasó, es un sistema que puro y simple, solo pensando en la AFP, da unas pensiones realmente misérrimas para la inmensa mayoría de los hombres y para prácticamente todas las mujeres, y que hoy día, ¿cierto?, gracias a la pensión garantizada universal y gracias a los aportes que vienen desde el Pilar Solidario de Bachelet ya de muchos años atrás, hemos podido complementar pensiones con recursos públicos, que son mayoritariamente públicos. ¿Para qué decir las pensiones del sistema antiguo, que son obviamente 100% públicos, de las Fuerzas Armadas, que son de reparto pagados por todos los chilenos y chilenas? Entonces, hay un fracaso en parte en la discusión, pero yo creo que hay que insistir, creo que eso se puede revertir y entender que el sistema FP es un sistema fracasado, que se debe, obviamente, enfrentar con claridad, donde este 6% de contribución no vaya solamente a capitalización individual. Eso sería, obviamente, un triunfo para las FP, lo voy a decir así, el profeso. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Y veo con cierto grado de optimismo que podemos avanzar en la Cámara de Diputados. Creo que tiene que imponerse de alguna manera una lógica. Ya el gobierno ha hecho una importante concesión en este proyecto de ley. Sí. Y yo espero que la derecha, o que parte de la derecha al menos, se siente con ánimo de ceder en algunos de los aspectos que son fundamentales en este proyecto. Sí, ahí Mario, Jaime, bueno, surgen varias preguntas respecto de este debate. Una de ellas, a propósito de lo que dice el diputado Mulet, es sobre las cesiones, ¿no?, las concesiones que ha hecho los distintos sectores. Pareciera que acá el gobierno ha cedido bastante respecto a su propuesta inicial, ¿no? Está el tema de la cotización extra, esta fórmula del 321, da la impresión que todavía hay más espacio ahí para poder llegar a un acuerdo. En la derogación del decreto 3.500 que crea las AFP, eso ya no va en la reforma. El tema de las cuentas nocionales, que era parte también del corazón del proyecto del gobierno, y la gradualidad. Se conoció, por ejemplo, ya con las indicaciones que el primer punto de cotización extra a cuentas individuales va a empezar a correr en 5 años más, ¿no? 5 años después de que se haya aprobado el proyecto. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy a largo plazo. Y ahí uno se pregunta, Mario, ¿qué es lo que ha cedido en la oposición? Porque no se mueven del 6%, una cuestión, por último 5,1, no sé, pero no se mueven del 6%, están petrificados ahí, y así es bien difícil, como dice el diputado, llegar a una proyección más optimista, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo que me surge la duda es cómo efectivamente mejoramos las pensiones, porque si es que alguien garantizara que con el 6 a capitalización individual podemos realmente mejorarlas ahora o en un corto plazo, yo creo que habría acuerdo. Pero todos los especialistas, incluso desde la propia asociación de FP, reconocen que la fórmula para mejorar hoy las pensiones es a través de solidaridad, ¿no? Por lo menos tener un par de puntos de esa cotización extra, y lo han dicho bien transversalmente los especialistas. Y lo tercero, esto de que el sentido común dice que los fondos son de las personas, que la plata es mía. Bueno, y esto yo siempre lo digo, ¿ah? Si a la gente la encuestaran y le preguntaran ¿qué prefieres, cotizar o no cotizar? Obviamente que diría que no. Y así un montón de preguntas, o si es que está de acuerdo con retirar sus fondos previsionales. La mayoría diría que sí, ¿no? Entonces, este argumento es bien engañoso y que es el principal de la oposición, ¿eh? Es decir, el sentido común mayoritario cree que la plata tiene que ser de propiedad de los trabajadores. Bueno, es de tu propiedad, pero es para un fin específico que es la seguridad social, ¿no? Y ahí el gobierno creo yo que ha fallado en esta pedagogía quizás de explicar bien, ¿no? Y de romper un poco con este sentido común. Ahí, Mario, te dejo esos 3 elementos, tú puedes agregar obviamente si quieres otro.
Sí, yo no creo en general que la opinión pública tenga que ser coherente. Es parte de su naturaleza ser incoherente, porque precisamente es así. Depende mucho de, como tú bien decías, de la pregunta que uno hace, de cómo la plantea. O sea, son tres discusiones que son distintas. Uno podría plantear la discusión sobre el sistema de capitalización individual versus la solidaridad, donde la capitalización individual no tiene una aprobación mayoritaria por parte de la ciudadanía, pero la ciudadanía sí quiere mantener la propiedad sobre sus fondos. O sea, quiere una especie de sistema de reparto con fondos individuales, que es un híbrido que no existe, a menos No que existe. sean mixtos, en el sentido de que tiene elementos solidarios y tiene elementos de capitalización individual. Eh, Mira, con respecto a lo primero, lo de qué tanto se mueve la oposición en este proyecto no se ha movido absolutamente nada. Y eso pasa porque en este momento ellos tienen la llave de la negociación. Siempre hay estas estrategias un poco del tejo pasado, de tratar de decir el 6% capitalización individual, pero igual estar dispuestos a algún elemento de negociación. Hay declaraciones dentro de la oposición que son de distinto orden. Hay ciertos sectores, como por ejemplo el de Macaya, que han dicho avancemos hasta donde podamos, otros como el de Chalper, que han dicho que igual están abiertos a algún tipo de sistema que incluya algo de solidaridad, pero en el grueso, en lo general, la opinión es esa, la opinión es el 6% a las cuentas de capitalización individual. Siendo que lo que efectivamente tenemos que avanzar es en un sistema que integre dos cosas, integre ciertos elementos de reparto con ciertos elementos de capitalización individual. Y a lo último que mencionabas un poco esto de la idea de cómo la gente piensa sus ahorros, cómo la gente piensa esto. Claro, si tú le das a las personas la opción de quiere recibir un 6% más de sueldo durante los próximos 20 años o quiere que esto vaya a una cuenta, naturalmente la gente siempre te va a decir que prefiere tener un 6% más de sueldo porque tiene Pero es engañoso urgencias ese que son argumento. inmediatas. Sí. Pero por supuesto que sí. O sea, precisamente la idea de un sistema de pensiones que obligue a tener cotizaciones, como es el caso chileno y es el caso de la mayoría de los países del mundo, es un sistema que previene eso, que previene lo que significa para el Estado, lo que significa para la sociedad esa cotización en el futuro, esa pensión en el futuro, si es que la persona no cotiza en lo inmediato, ¿sí? Sí. Y eso sea cual sea el sistema, sea un sistema de reparto, sea de capitalización individual, esa cotización se entiende como una obligación del Estado, Ahorro forzoso. a hacer algo que uno no quiere hacer. Si no deja, incluso transcurriendo los días, los meses y los años, no deja de llamarme la atención que la mayoría de las personas piense que solidaridad implica salir perdiendo, ¿ah? Porque ese es el trasfondo más allá de las consideraciones técnicas. Y bueno, eso en algo tiene que ver con lo que el diputado llamaba batalla cultural o algo por el estilo, ¿no? Pero incluso yendo a lo más concreto, uno de los argumentos más consistentes, pienso yo, que ha planteado el oficialismo, digo el gobierno y sus parlamentarios, para decir que las cosas tienen que ser de una manera distinta como las plantea la derecha, es que la fórmula de la derecha no permite subir las jubilaciones en el corto plazo, ¿no? Y esto es algo que debería calarle a cualquier persona con sentido común, pero ese argumento no logra penetrar. Yo no sé si ahí hay un problema de las comunicaciones del gobierno, de los medios de comunicación, pero bueno, no logramos terminar por tener un debate razonable sobre este tema. Y bueno, incluso aún a riesgo de mezclar los temas, porque hay otro punto de tabla que viene más adelante, igual lo quería mencionar. La oposición por alguna razón piensa que al proceder como está procediendo está haciendo lo correcto, ¿no? Pero también hay algunos argumentos que van apareciendo en el sentido de que esta no es la manera de hacer oposición que la ciudadanía está planteando o que quisiera, ¿no? Una idea como de generar un nuevo clima donde pueda haber algún entendimiento en cuestiones básicas. ¿Sopla realmente algo de ese nuevo viento en la Cámara, diputado? Vamos a retomar el tema más adelante, pero por de pronto le pregunto o seguimos en esta cosa más o menos intransigente que hemos conocido por lo menos durante un año. Mira, yo creo que el resultado del 17 debiera, no sé todavía si hay vientos nuevos, hemos convivido poco con la oposición en estos días después del 17, pero el 17 fue muy significativo. Hay dos cosas que están pasando que yo he visto. Uno, que bueno, está ahí evidente, que esta pugna dentro de la derecha. Y esta pugna dentro de la derecha, que particularmente se refleja en diálogos, ¿cierto? O declaraciones entre Kast, Matei, lo focalizo allí, o republicanos, UDI-RN, Evópoli, están señalando un camino desde el punto de vista de que pudieran haber aparecido como un solo bloque, una unidad
en algún momento, particularmente alineándose en el voto a favor del proceso constituyente que acaba de terminar, están señalando una clara división con cierto nivel de profundidad. Yo creo que lo que expresó el Partido Republicano en determinado momento, esos 22 consejeros, cerca del 35-36% de los votos, creo que eso se va a debilitar y se va a profundizar una división entre esos dos bloques de la derecha y de la centro derecha. Eso es lo interesante para el país. Creo que el resultado del plebiscito habló también, así como habló el 4 de septiembre con mucha claridad, ahora también ese país habló. Y eso obviamente lo va a capitalizar o lo va a intentar capitalizar la derecha más clásica. Pero también, y he estado observando algunos editoriales de los medios tradicionales, particularmente del Mercurio y otros, que de alguna manera van señalando cierto interés o cierto camino, digamos, incluso algunas declaraciones vinculadas a empresarios. Yo creo que se va a buscar cierto entendimiento hoy día. Creo que, y abrigo la esperanza de que eso ocurra. La derecha, y particularmente la derecha económica, mire lo que voy a decir, pero esto es una idea, una discusión quizá un poco prematura, va a buscar ciertos niveles, o va a buscar con mayor fuerza niveles de entendimiento que la derecha política son. Yo creo que van a buscar y van a impulsar algún grado de acuerdo, que muchas veces han hecho lo contrario. Creo que esta situación de confrontación entre esta derecha muy dura que ha ocurrido, una derecha que atosiga regularmente al gobierno, que lo asedia al gobierno de Boris, no obstante los pasos claros que ha dado Boris en el sentido de buscar mayores niveles de entendimiento, incluso contradecirse a veces brutalmente de sus declaraciones en su época de dirigente estudiantil o político incipiente, y que lo ha ido colocando más hacia la centroizquierda, más al centro, no tiene correlato por la derecha. Y mi impresión es que el mundo del poder económico va a buscar mayores niveles de entendimiento para destrabar también aspectos económicos del país que hoy día, de alguna manera, por el entrabamiento político, por la disputa dura que hay, particularmente la derecha, que le amarra las manos al gobierno, mi impresión es que se puede avanzar un poco más. Eso lo vislumbro, ahora es una cosa incipiente, pero creo que es un proceso que puede un poquito venir de vuelta después de una predominancia de esa derecha dura republicana que ha sido derrotada con claridad el día 17. Y creo que esa cuenta la va a cobrar la otra derecha, y creo que el sector económico de alguna manera también. Mi impresión es esa. Creo que es muy burdo hoy día una oposición cerrada al 3-2-1, como la planteó a mi juicio equivocadamente Macaya. Quizá ahí me contradigo un poco, pero yo creo que van a haber voces en RN, leí algo hoy día por allí, temprano en la mañana. Entonces creo que debiera lograrse un nivel de entendimiento, al menos en este aspecto, al menos en el aspecto de la reforma previsional. Mi impresión es que podemos avanzar por esas otras razones que yo señalaba. Pensemos que también la gente está esperando el aumento de su jubilación y te lo preguntan en todas partes. Yo soy parlamentario de la región de Atacama y te pregunta la gente que tiene las pensiones no contributivas de exonerados, en fin, que también de alguna manera la pensión garantizada universal hoy día no la tiene y están esperando la reforma previsional para poder acceder a ella, que son decenas de miles de personas. La gente está esperando el aumento y esa presión se va a generar y yo creo que la van a sentir también los parlamentarios de derecha que tienen mayor sensibilidad social. Y creo que se puede abrir, así como se quiere la ciudadanía en esta especie de contradicción mantener las AFP, bueno, pero también quiere que suban las pensiones. Y esta especie de mixtura, cierto, público-privada, se va a tener que ir consolidando. Y mi impresión es que podemos avanzar ahora. Si el gobierno hace además también un buen esfuerzo comunicacional, inteligente, creo que podríamos contar con los votos para avanzar. Eso es lo que estoy previendo, lo que estoy sintiendo, lo que creo que puede suceder en este momento. Bueno, lo que no cambia en este proyecto ni en ningún otro son las pensiones de las Fuerzas Armadas, que es un tremendo tema pendiente. Sistema de reparto y subsidiado, como se supone que es inviable en Chile. Sí. Antes de irnos a la pausa, a propósito de mucho de lo que estamos comentando acá,
Hay una entrevista muy interesante en el diario El País al decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad, José de Gregorio, donde él, se titula, de hecho hay varios medios que la recogen, que el próximo gobierno va a ser de derecha, que es un presagio que él tiene, ¿no? De que eso va a ocurrir. Tampoco es muy difícil preverlo porque es lo que ha ocurrido en nuestro país los últimos años y en toda la región. Pero él dice cosas bien interesantes en esta entrevista, es particularmente duro con la actual oposición y particularmente en el tema que estamos conversando de las pensiones. Por ejemplo, él dice que se debiera limitar la PGU. Dice, no puede ser que la PGU determine qué vamos a hacer con el sistema contributivo, a propósito del argumento de la oposición de que ahora tenemos PGU, por lo tanto no discutamos respecto de la solidaridad porque la PGU es solidaridad, ¿no? Y con eso tenemos un sistema mixto. Él lo desestima, ¿no? Este argumento dice que se debiera limitar la PGU porque es veneno para la formalidad, dice. La gente dice, con lo que puedo ahorrar, mejor opto por tener la PGU y el resto mejor lo gasto ahora. Ese es su planteamiento. Y respecto del proyecto del gobierno del presidente Piñera, de este 3.3, él critica a la oposición, dice que este proyecto no vuela a la derecha y eso es muy impresionante. Tienen que tener un poquito más de convicciones, no solo oportunismo, se refiere a Chile Vamos. Es parte de la discusión y esto lo plantea en el contexto de que es probable que el próximo gobierno sea de derecha y este problema les va a reventar en la cara. Bueno, son las 9:01, tenemos que hacer un breve corte, a la vuelta seguimos con las conversaciones aquí en Radio Análisis. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Aguas Trayén,
o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:05. Continuamos en esta mañana de día martes 26 de diciembre del 2023. Post Navidad, con Montserrat Rolano, con Mario Herrera acá en el estudio y con el diputado Jaime Mulet en este panel. Como decía, de alguna manera el debate que tuvimos en el primer bloque hace que los distintos asuntos se vayan mezclando. Otro de los temas importantes es lo que está ocurriendo con la investigación de los casos de corrupción y muy en particular el modo en que esto ha golpeado al gobierno. O sea, hay un tema que hemos hablado durante diciembre, es que por razones que seguramente también tienen que ver con la mala gestión del Ejecutivo, el tema de democracia viva vuelve, ¿no? Se le entierra, resucita, reaparece y le quita la agenda al gobierno. El último episodio es la acusación constitucional contra el ministro Montes. Hay que recordar que fue una acusación que se venía argumentando desde antes del plebiscito, seguramente con el supuesto de que la favor iba a ganar. Ganó el en contra y la oposición decidió impulsarla de todas maneras y además lo hizo la mañana siguiente del resultado del plebiscito, sin mucho tiempo para maduraciones. Bueno, se sabía de antemano que faltaban, siempre se sacan cuentas distintas. Mario, diputado, entre 7 u 8 votos para alcanzar la mayoría, y da la impresión de que con el paso de los días esa acusación se empieza a caer. Pero independientemente de la acusación, está la pregunta respecto a cómo el gobierno debería enfrentar el ciclo que viene, ¿no? O sea, si el hecho de que eventualmente Montes gane la acusación debería traducirse o no en un cambio de gabinete, y así sucesivamente. Bueno, acusación _ gobierno. Diputado, ¿cómo ve el escenario? Mira, yo veo la acusación muy débil, no solo por el tema de los votos, que creo que no los ha tenido nunca. Débil, obviamente, en su falta de consistencia real. Creo que, evidentemente, el caso Convenio es un caso que ha golpeado brutalmente al gobierno. Pero de allí, de responsabilizar directamente con alguna de las causales que dan lugar a una acusación constitucional al ministro Carlos Montes, creo que está lejos de ello. Mi impresión es que no se dan los antecedentes o no hay mérito para ello. Lo que más se podría acercar es la inejecución de leyes, digamos que es una de las causales, pero afectar gravemente el honor de la nación, y otra de las causales obviamente absolutamente fuera de toda duda que no lo hay. Y la inejecución de leyes yo creo que también. ¿Ya? No he leído completamente la acusación, pero uno en general conoce el caso, y mi impresión es que la derecha se precipitó en esto, lo anunció antes del 17, ha tratado de sacarle mucho provecho político al caso Convenios, que afecta gravemente, fundamentalmente, Revolución Democrática, ¿cierto? Y ha tratado de golpear al gobierno con todo, incluso impulsando esta acusación constitucional. Por otra parte, yo veo, y creo que esto incide también indudablemente en la apreciación que tiene que hacer uno al momento de resolver, además del estudio propio de los antecedentes que están en el libelo, tiene que ver con la gestión de Carlos Montes, con la gestión central de su ministerio. Y yo creo que en general, al menos lo que refleja aquí, voy a referirme particularmente, que lo veo en detalle en la región de Atacama, en general, el propósito del gobierno de construir 265.000 viviendas durante la gestión de estos 4 años se está cumpliendo bastante bien. Aquí hay un dinamismo en la vivienda social que no habíamos visto nunca. Y lo digo con mucha claridad porque estamos muy encima de ello, trabajando con las autoridades del sector.
Y creo que eso ocurre también a nivel nacional, una cartera compleja, un gobierno complejo, con minoría. En las ambas cámaras creo que Carlos Montes en general ha hecho una muy buena gestión en ese aspecto. Obviamente el caso convenio lo mancha, pero creo que no hay mérito para aprobar una acusación constitucional. Creo que está muy lejos de eso, creo que se desnaturaliza de alguna manera, y hubo un oportunismo ahí de la derecha que creo que va a pasar a la larga sin pena ni gloria, digamos. Mi impresión es que los votos no están, y creo que no me voy a equivocar en eso. Y repito, creo que la gestión de Carlos Montes, más allá del caso convenio, que de suyo es complejo, difícil, doloroso, ¿cierto? Es una buena gestión. Es una de las áreas del gobierno donde se están cumpliendo los objetivos que se plantearon en el programa. Sí, aquí hay tres reflexiones o tres comentarios, Mario, para que tú puedas darle una vuelta. Obviamente también puedes agregar otro elemento. El primero es que es bien insólito que se presenta una acusación constitucional y a la semana, literalmente a la semana, se dice no tenemos los votos. O sea, ¿cómo no hiciste el cálculo antes para no hacer ese papelón? Porque además sabemos que lo que ocurre habitualmente con las acusaciones es que los ministros salen fortalecidos, ¿no? Y el gobierno le da un pequeño aire dentro de lo complicado que es para el gobierno poder mantener el control de la agenda, ¿no? Eso es lo primero. Respecto de lo segundo, uno se pregunta qué hace el gobierno si es que no sale el ministro Montes. ¿Cómo se enfrenta este caso de aquí en adelante? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque van a seguir saliendo cuestiones relativas a democracia viva, que quizás afecten más a Revolución Democrática que al ministro Montes, pero es probable que eso siga ocurriendo, por lo tanto el gobierno debiera tener un plan, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para enfrentar aquello? Y lo tercero, respecto de la corrupción, porque se ha dicho del caso Democracia Viva y de los convenios en general, que es el caso de corrupción más grande de la historia de Chile, y bueno, y la oposición tiene un tremendo tejado de vidrio. Salió el viernes pasado, por ejemplo, en la Municipalidad de Las Condes, el tema de las horas extra, donde la Fiscalía abrió una investigación de oficio por 8.000 millones de pesos en horas extra. Está el tema de la compra del CEFAM, o sea, y la municipalidad es un tremendo antro de la corrupción. Hay una entrevista una entrevista en CIPER muy interesante respecto de eso, pero esos tres elementos, Mario, si quieres obviamente hacer algún otro comentario también. Sí, voy a partir por el último. Normalmente, cuando uno veía la corrupción en Chile, a diferencia del resto de los países de América Latina, era corrupción a nivel nacional y no corrupción a nivel local. O sea, tú veías que en Chile la gente percibía que todos los políticos eran corruptos, por esta imagen como medio de la desafección, del desinterés, etcétera. Entonces todos son corruptos, todos están en la misma máquina, etcétera. Pero cuando tú le preguntabas a las personas si ellos veían corrupción, la gente no veía corrupción. Y eso se ha ido traspasando en el tiempo a partir precisamente de estos casos de corrupción más a nivel local. Y yo ahí siento que, precisamente como tú dices, esto es algo transversal. Esto es algo transversal que, en realidad, claro, hoy día sale el caso de Las Condes, en otras ocasiones salió el caso de otras comunas. O sea, hay un problema y hay un problema asociado con el control de, por ejemplo, las corporaciones, una eterna discusión también, en el sentido de si la ley de transparencia aplica para ellos, cuánto es lo que realmente se les puede exigir desde la Contraloría. Hay una serie de situaciones que no estaban previstas por la ley en su momento, que trató de ejercer mayor control y transparencia, y que en los municipios como que estas cuestiones parece que se diluyen, y lo que hemos visto es que creando esta nueva autoridad, los gobernadores regionales, parece ser que en las gobernaciones regionales también pasa un poco de eso. Entonces, esta corrupción que antes veíamos a nivel nacional, todos los políticos son corruptos, ahora también la estamos viendo en el plano local, y eso afecta una de las imágenes que fueron los sobrevivientes del estallido social. Me acuerdo cuando todo estaba mal, los que sobrevivían eran los alcaldes, o sea, las últimas personas, el último estandarte de confianza de la ciudadanía eran los alcaldes. Y ahora estamos viendo precisamente casos de corrupción asociados con alcaldes, asociados con gobiernos locales. Y con respecto a lo primero, lo que trató de hacer la oposición fue una especie de pie forzado, es decir, vamos a ir con esta acusación constitucional y ustedes como parlamentarios de nuestro sector tienen dos alternativas. La alternativa 1 es ir a la acusación con nosotros, en cuyo caso es un todo o nada. O sea, salimos ganando, vamos a efectivamente sacar al ministro, vamos a hacer un punto político y todo lo demás. Una de las cosas que me llamó la atención de la declaración del diputado es que es una de las primeras personas que escucho hablar sobre el mérito de la acusación, que parece ser que en este tipo de cuestiones pasa como una especie de segundo plano. Porque esto no es un tribunal que va a juzgarlo en lo penal o en lo civil, pero sí le va a hacer un juicio político. Y ese juicio político tiene que tener al menos un mérito detrás. Y
esa parece ser que es la idea que se saltó. Ahora, ¿cuál era la estrategia de Chile Vamos Ahí? Que era una buena estrategia. Tratar de salir con esto, salir del escenario post-plebiscito, tratar de evitar de que se endosaran votos de la opción del en contra, que fue mayoritaria, hacia el gobierno, y salir con otro tema distinto de, además, la agenda que proponía el gobierno, que era esta agenda de pensiones. Como y desviar del la pacto atención social. un poco. Sí. Claro, llevarla hacia el ministro Montes. Y lo segundo era ganar el punto político, generar esta sensación de unidad dentro de la coalición, de que es una coalición que es capaz de ponerse de acuerdo para poder sacar adelante una acusación. Bueno, sí. Pero estamos viendo que tuvo el efecto contrario. Esta es una consecuencia de que la acusación constitucional, disculpen que lo diga así, como figura se haya chacreado, ¿no? O sea, está bien que sea un juicio político, pero parte de la constatación de una infracción a la Constitución. Y acusar a un ministro o ministra de infringir la Constitución es una acusación súper grave. Pero bueno, lamentablemente hemos tenido muchas acusaciones constitucionales durante este gobierno, hartas en el gobierno anterior, y bueno, esto es un llamado a la reflexión respecto al modo en que se está haciendo esta acusación, que entre otras cosas interrumpe el trámite legislativo, y interrumpe el trámite de la política, porque cada vez que hay acusaciones constitucionales, por lo menos el Parlamento y la opinión pública están 2 semanas congelados en algo que en la mayoría de los casos en el último tiempo no ha terminado teniendo éxito. Diputado, no sé si a este respecto quiere agregar algo para que pasemos al tema siguiente. Mira, confirmar ello, pero lo que señalé anteriormente, pero a propósito de la corrupción, digamos, y este fenómeno de que todos los políticos son corruptos, que no se salvan ahora ni los alcaldes, ni nadie, en general, yo quiero ahí hacer una reflexión. Yo creo que hay un problema que tiene que ver con el poder. Claramente hoy día la corrupción en el mundo de lo público, de lo político, ¿cierto? Está en estos casos, digamos, partiendo por el caso convenio, los municipios, donde no se salva, si tú quieres, ningún color político, y eso está bien o mal exacerbado, digamos, en la discusión pública, por una parte, pero por otra parte también el poder económico está severamente cuestionado, el poder económico que se relaciona, ¿cierto? Obviamente también con la corrupción. Estamos hablando de corrupción de orden económico, corrupción de dinero, y nos vamos al caso Hermosilla, nos vamos al caso del Servicio de Impuesto Interno, los 241.000 millones, nos vamos, digamos, al interlocking entre directores de empresas, sanciones por parte de la Comisión del Mercado Financiero del gerente general de una de las empresas más grandes de Chile por aprovechamiento, que también obviamente es corrupción en una compra de acciones, ¿cierto?, por uso de información privilegiada. Y nos vemos un contexto que es bastante complejo, que se vincula con el poder político, con el poder económico. Y creo yo que es muy importante ver cómo avanzamos en ello. Por otra parte, están las instituciones que lo combaten y que creo yo que hasta ahora no han estado a la altura, particularmente la Contraloría General de la República, ¿cierto?, que entre otras cosas de ella es la Contabilidad General de la Nación, y que pasa piola de alguna manera. Y no quiero responsabilizarla directamente, pero creo que hace falta allí, o hizo falta durante los últimos años, un esfuerzo mayor al de ir y decir, mira, aquí encontramos, después que explotaron las cosas, determinadas situaciones incorrectas, digamos, o fraudulentas. Hay un tema interesante con lo que está haciendo la Contralora Subrogante, que creo que da para un programa entero, donde con una serie de medidas está haciendo una crítica brutal a los 8 años del Contralor Bermúdez, donde creo que se cometieron también errores importantes. Por otra parte están las actuaciones del Ministerio Público, donde consciente o inconscientemente coloca y hace órdenes de detención días antes pudiendo haberla hecho mucho antes, días antes del plebiscito, por ejemplo, en una cuestión comunicacional que también enrarece, a mi juicio, el ambiente. Ahora, ¿cómo vamos a abordar todo eso? Bueno, creo que es una discusión que está permanentemente en el ámbito de lo público en el país, con los medios de comunicación colaborando, contribuyendo, y que todavía no damos con un tono adecuado para, obviamente, generar una situación mejor, no obstante los avances, no obstante el esfuerzo del mismo presidente Gabriel Boric, no obstante los avances en materia legislativa, que ha sido bastante interesante. La ley de los delitos económicos, una ley tremendamente relevante que va a empezar a aplicarse, ¿cierto?, entró en vigencia hace poquitos meses, entonces los casos hoy día todavía no están en el ámbito de esa ley. También no hay que desconocer
esos esfuerzos. ¿Ah? No quería dejar pasar eso porque creo que obviamente todas estas cosas de una u otra manera se vinculan. Y lo otro que quiero mencionar tiene que ver con obviamente la crisis política que se traduce en esta discusión que hay en torno a la fragmentación política y las incapacidades de el mundo político, partidos, congresos, ejecutivos, de llegar a mejores niveles de entendimiento o de actuación conjunta. Creo que ahí también hay un desafío notable respecto al cual también podríamos conversar. Bueno, a propósito de las recomendaciones de entrevistas, la entrevista a María Inés Horvitz, que estuvo en CIPER la semana pasada y generó varias repercusiones, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado que renunció a este cargo vitalicio, y habla de la corrupción municipal, dice que es insoportable, así la califica. Es una entrevista bien extensa, así que tienen que tomarse tiempo para poder leerla. Bueno, Mario decía algo que encaja muy bien con el último tema que les queremos proponer, que tiene que ver con la unidad de Chile Vamos. Se hizo un esfuerzo, una puesta en escena incluso por parte del sector post-plebiscito de dar cuenta que aquí estamos unidos, ¿no? Pero al transcurrir algunos días, ya una semana, eso se desmoronó completamente. Está claro que hay una pugna entre Chile Vamos y republicanos, interna, ¿no? Y distintas miradas respecto de lo que fue el proceso del plebiscito. Hay una carta que salió el fin de semana firmada por 30 integrantes del sector, la mayoría exministros del expresidente Piñera, donde acusan maximalismo del Partido Republicano por haber conducido de la manera en que lo hicieron el proceso anterior. Ahí uno se pregunta, bueno, ¿no se dieron cuenta antes de que estaban siendo maximalistas? Porque todos somos generales después de la batalla, ¿no? Bueno, firma Paula Daza, que era vocera de la Favor. Exactamente. Sí. Y hay varias entrevistas también el fin de semana que dan cuenta de esto. Hay una de Sebastián Soto, que es bien crítico, en Larraín-Mate, que dice que si es que Chile Vamos es vagón de cola de republicanos, está destinado a desaparecer. Todos estos análisis, Mario, se hicieron antes del segundo proceso, por lo tanto ahí uno se pregunta, bueno, ¿les creemos o no? Porque pese a eso, igual fueron con republicanos y uno no veía muchas diferencias en términos de la defensa del texto y del proyecto y del proyecto constitucional. Además, estamos a puertas de elecciones municipales donde todo el oficialismo probablemente va a ir unido, lo que va a obligar a la oposición también a hacer lo mismo. Entonces, hay una disyuntiva bien interesante en el sector. ¿Cómo lo ves? Sí, cuando uno normalmente ve a la centroizquierda, uno encuentra que siempre hay una paradoja, porque normalmente cuando uno ve fragmentación, y eso es lo que efectivamente existe en la centroizquierda, uno lo que debería pensar es que van a haber divisiones, pero de alguna forma ellos logran siempre llegar a un pacto electoral y que ese pacto electoral es mucho más exitoso en conjunto que si fuera por separado. Y cada uno de los partidos que ha ido por separado ha obtenido efectivamente esos malos resultados, ha obtenido ese castigo en términos electorales, que fue la decisión que en algún momento tomó la democracia cristiana y que ahora ha ido cambiando en el último tiempo. En la derecha lo que nosotros observamos es que si bien estaba armada como una coalición, era una coalición que cada vez que fue dividida alguna elección obtuvo un mal resultado. Año 2005, frente a Bachelet, fue en esta fórmula dividida no tuvo resultado. La última elección presidencial, algo parecido, no lograron agregar los votos de dos de los candidatos al que pasó la segunda vuelta y no obtuvo resultado. Entonces, cada vez que la derecha va dividida, obtiene un mal resultado electoral. Eso es casi una máxima dentro de la historia política de Chile, por lo menos. Y ahora no tiene una división en torno a los partidos que componen la coalición, sino que hay una especie de dos derechas y media. Hay una derecha que es la derecha tradicional de Chile Vamos, que tiene roces naturales con republicanos, pero está esta media derecha que son estos grupos que se están saliendo de republicanos, o sea, grupos que son la división de la división, son el caudillo del caudillo, que uno podría pensar que tienen dos caminos distintos. Tienen el camino de demócratas amarillos, estas figuras que tienen mayor peso a nivel nacional, mayor peso comunicacional que peso electoral. O uno podría pensar de que hay cierto relato con la ciudadanía y que pueden empujar o mover ciertos votos. Todavía nos quedan elecciones para ver eso, pero lo que vimos por lo menos en la última elección es que en las comunas estas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, la proporción de votos de a favor y en contra es casi la misma proporción de votos, pero al revés, por supuesto, del plebiscito de salida.
válida. O sea, ellos no empujaron la mesa, son más bien figuras a nivel nacional que repercuten y le pegan a la derecha más que figuras que llevan votos, salvo por una cuestión. Salvo por la votación que el mismo Rojo Edwards tuvo en su momento, que es una votación mucho más transversal para ser un candidato de derecha de lo que normalmente son los candidatos de derecha. Se esperaba que ganaran Las Condes de Vitacura, Lo Barnechea, y tiene un voto bastante más homogéneo dentro de la región metropolitana. Salvo por esa excepción, en general son figuras más a nivel nacional. Entonces todas estas peleas generan ese efecto de división en términos de la interna, pero también división en términos de la ciudadanía. La ciudadanía no sabe para dónde mirar, no sabe si Chile Vamos es una apuesta genuina de derecha, si es una apuesta genuina de derecha que va hacia el centro o hacia dónde va. Y cuando tú ves las voces que están precisamente comentando esto, ¿cuáles son? Son las voces que están más hacia el centro. Las voces como de Nalai Raimate, claro. Sí. Las voces que siempre han tratado de moderar su discurso, de un Evópoli que está muy acorralado también y que no sabe qué posición tomar, si es una posición de derecha o una posición de centro. Sí, se empieza a instalar la idea de que un gobierno de derecha encabezado por la extrema derecha es inviable, ¿no? O al menos en estas circunstancias. En algún momento el viento de Milei sopló muy fuerte, pero bueno, parece que este país no se está desmoronando al punto tal de que la gente prefiera lo que en el caso de Milei se ha terminado usando como el cliché del salto al vacío, ni tampoco es ultraconservador en lo valórico, ¿no? Y entonces esta idea de que Kast tiene techo, yo creo que se empieza a instalar, ¿no? Pero por el otro lado, diputado, está el tema de la interpretación del resultado del plebiscito, porque Monse hacía alusión al tema de los maximalismos, pero también en la Carta de los 30 aparece como una mención bien importante, pienso yo, esta interpretación del resultado de que el país está pidiendo una derecha más dialogante, una derecha más dispuesta a llegar a acuerdos, y no una derecha tan confrontacional como la que hemos visto en el último año. Y la entrevista a Sebastián Soto, que también es una muy interesante entrevista, también critica el procedimiento de cómo funcionó el Consejo, pero señala que uno de los errores probables de Chile Vamos fue no haber incorporado a la izquierda, así lo llama él en términos genéricos, pero digamos el oficialismo, en una mesa de conversación y que no hubiera sido solamente una conversación bilateral entre Chile Vamos y los republicanos. Es decir, en resumen, que hubiera actuado como bisagra más que como sector, ¿no? Bueno, a ese respecto, diputado, ¿cómo lo ve? Porque tiene que ver con estas lecturas que de alguna manera van a determinar el comportamiento político, parlamentario de la derecha en el tiempo que viene. Sí, fíjate, yo creo que a propósito de tu pregunta, claramente en el Consejo Constituyente la derecha cometió, creo que un gran error y perdió una gran oportunidad, especialmente la derecha moderada, frente obviamente al impulso republicano. Hay dos elementos fundamentales que diferencian el proceso, bueno, muchos, pero a propósito de la consulta, con el proceso anterior. Uno, que tenían una propuesta hecha por la comisión experta, que representaba al mundo político representado en el Parlamento, particularmente en el Senado, y que era una base interesante. Y lo otro, la experiencia del proceso anterior, de la convención, y en lo que terminó esa experiencia. Y creo que eso hace, obviamente, le da una mayor responsabilidad al fracaso que tiene el Partido Republicano el día 17. Y por eso creo que genera también esta autocrítica de la propia derecha, o que debiera ser la derecha más moderada. Y eso obviamente provoca como resultado esta fragmentación que hoy día, si uno saca la cuenta, la derecha está expresada en 7 partes. Uno puede decir amarillo, republicano, Evópoli, RN, UDI, Partido Republicano, Rojo Edwards, con T7. ¿Ah? Y eso era impensable hace años atrás. Hace años atrás tú decías RN UDI que actuaban casi como bloque, actuaron durante más de 20 años o durante mucho tiempo como bloque, no obstante las diferencias que tenían. Pero como decía Mario, se unían en los procesos electorales y rendían, y cuando no se unían obviamente fracasaban. Y piensen ahora que hay 7 líneas distintas, ¿ah? Metiendo ahí amarillos y demócratas que terminaron con ellos en este proceso de la favor, y todo indica que van a seguir allí. Van a ser el ala izquierda de este grupo de la derecha. Entonces nos encontramos en un escenario bien complejo que normalmente era más común en la izquierda o del centro hacia la izquierda,
que siempre, en general, en los procesos municipales ha ido muy dividido. Ahora estamos haciendo un esfuerzo, por lo menos existe la declaración de voluntad, de intenciones de las candidaturas uninominales, llevar candidatos únicos a alcaldes y a gobernadores. Hay una declaración en ese sentido entre los 10 partidos oficialistas. Obviamente hay que construir eso, del dicho al hecho y un gran trecho, incluso invitando a la democracia cristiana en que las elecciones uninominales se vaya de común acuerdo, en un pacto. Y obviamente en los de concejales eso es más complejo, digamos, pueden haber varios pactos o varias listas, no es tan complejo, pero en las uninominales sí. Yo creo que ahora la derecha enfrenta un escenario más complejo en ese sentido. Lo otro, creo que la lectura del plebiscito del día 17, complementándola con la lectura del 4 de septiembre del 2022, es claro en ese sentido. Y a veces uno, en mi caso personal lo digo, bueno, creo que uno tiene que reconocer también cuando se puede haber equivocado. Y creo que necesariamente haciendo una lectura, tirando la raya para la suma de estos 4 años, significan que por ango, por manga, hay una voluntad mayoritaria del país que te tiende a colocar hacia el centro. Sí. Y eso por lo menos a mí, termino de inmediato, Sí. Me hace reflexionar, porque yo estuve en postura particularmente durante este tiempo, digamos, junto a Prodignidad, estuvimos los regionalistas verdes, impulsando un gobierno transformador, de más cambios, y creo que en eso hemos fracasado, fíjate. Sí. Y eso obviamente hay que leerlo, hay que verlo, analizarlo y ver, obviamente, sin renunciar a lo que uno cree cómo seguir. Sí, bueno, este es un gran tema, da para seguirlo conversando. Lo cual, todo lo que hemos hablado, lo cual no quiere decir que no siga habiendo problemas importantes en Chile de desigualdad, de falta de cobertura, y por eso es importante también reponer debates de carácter más genuinamente políticos y no solamente de refriegas Claro. entre individuos. Mario Herrera, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Misma cosa, diputado Jaime Mulé, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Y con Montserrat vamos a un breve alto. A la vuelta va a estar Claudio Medrano con ustedes y con la cartelera de nuestra sala máster para estos próximos días.